¿sí? Y puedan tener usted una base de sustento del video sobre esta capacitación o esta pequeña compartir con ustedes. A ver, necesito... Ok. Entonces, tengo aquí una búsqueda de bases de datos, donde vamos a ver que hay diferentes bases de datos. Por ejemplo, la más básica es Google Scholar. Podemos utilizar PubMed, ¿sí? Podemos utilizar Science Direct, ¿no? Podemos utilizar Scopus como una base de datos de búsqueda interesante, aunque esta es pagada. Podemos tener sitios como relacionados con el tema de psicología. Podemos buscar en revistas psicológicas, ¿sí? O de psicología, ¿ya? Aquí no les va a servir mucho los libros, ¿sí? Los libros sí le pueden servir como bases teóricas, también puede entrar, pero más lo que se busca es artículos, ¿sí? Que ustedes tengan la base documental de artículos académicos. Entonces, todas estas bases de datos, que son entre muchas, ya les voy a poner, ya vamos a entrar a ver cómo se busca en cada una de esas. Por ejemplo, tengo la Worldwide Science, que es un sitio que busca artículos en más de 10 idiomas, ¿sí? Y tenemos Redalig, las que buscan en español. Tenemos, a ver, Redalig, tenemos Dialnet también, ¿no? Y así podríamos buscar Latindex. Como ven, hay un conjunto de sitios bastante extenso de artículos para publicación, como los que ven aquí. Entonces, lo primero es hacer la búsqueda. Es decir, primero establecer una búsqueda de artículos que me permita tener un conjunto de artículos. Cuando yo ya encuentro un suficiente número de artículos, aquí viene y entra en acción una matriz, que la vamos a poner por acá, que es la matriz de revisión, o la llamo la matriz, yo le he llamado la matriz del método. Otros autores les llaman la matriz de recopilación bibliográfica, ¿sí? Recopilación bibliográfica, le voy a poner como dicen los autores, recopilación bibliográfica, disculparán la tilde, ¿no? Bibliográfica, o la matriz de método que yo le llamo, ¿sí? Ya, esta matriz yo les voy a facilitar y les voy a explicar cómo se llena en este momento. Vamos a hacer un ejercicio completo. Ahorita solo les estoy explicando cómo se hace. Entonces, esta búsqueda, una vez que se desarrolla, ¿sí? Esta búsqueda de las bases de datos, me va a botar un conjunto de artículos que pueden ser 100, 200, 300, 500. De hecho, las primeras búsquedas les va a botar miles de artículos. Pero de ellos vamos a escoger solo los que realmente por criterios de inclusión y exclusión podamos tener. Por ejemplo, se me ocurre un criterio de inclusión, que sean referentes al tema a tratar. Otro criterio podría ser que los artículos tengan, en este caso, se trabajen con pacientes, se me ocurre, y así muchos criterios de inclusión que puedan ir estableciendo para no tomar todos los artículos que correspondan. No podemos revisar 1000 artículos, ¿no? Imposible, no acabaríamos nunca. Pero se entiende de que hay un acervo mínimo que se puede cumplir, pero yo les aconsejo no utilizar el acervo mínimo, sino establecer los criterios para determinar cuántos artículos mismos se puede trabajar. Entonces, uno de los criterios que yo utilizo mucho para ver la calidad y medir la calidad de los artículos es lo que se llama el average, que es promedio, ¿sí? Count citation, ¿sí? Count, citation es, ¿no? Count. O también conocido como el ACC, ¿ya? Y otro elemento que me parece interesante es la calidad del artículo mediante calidad del artículo donde fue publicado, de publicación, mediante la revista que fue publicado en el índice SJR, que es el Simago Journal Rank, ¿sí? Este índice nos permite a nosotros básicamente formular directamente cuál va a ser la naturaleza de los estudios, ¿no? Entonces, estos referentes voy a indicarles de este momento. Cuando esta matriz de recopilación bibliográfica se llena bajo estos estamentos, vamos a tener un conjunto de artículos. Vamos a tener muchos artículos académicos que van a estar básicamente integrados en la matriz.
Entonces, de ahí solo corresponderá escoger cuántos de esos, con cuántos nos quedamos. Si yo aquí, a partir de este proceso, digamos, yo llegué a tener 170 artículos recopilados, reales, ¿no? Artículos con nombres, con apellidos, como sé decir yo, artículos directamente. Ahí tocará determinar cuál va a ser nuestros artículos con los cuales nos vamos a quedar, ¿no? Los artículos para la revisión. Entonces, solo ahí se determina, de estos 170, ¿cuántos me quedaré? Si me quedaré con 80, con 90, con 100. Solo un ejemplo, no vayan a decir, no, es que nos dijo que eran 170. No, esto es un ejemplo. ¿Okay? Esto, una vez que esta matriz nos da todita la información, ahí recién estamos en condiciones de armar la metodología, de escribir la parte de la metodología, explicando cómo hicimos este proceso. ¿Okay? Ya. Para ello, a este momento me voy a permitir demostrar dos cosas. Bueno, primero voy a hacer una búsqueda, como ustedes lo harían. Les voy a mostrar la matriz, ¿sí? Qué nomás debemos llenar y cómo funciona. Y me voy a permitir mostrarles dos artículos en los cuales se basa esta teoría que les estoy presentando. No es alguna cosa que yo me he inventado. O que un día me amanecí y dije, voy a hacer esto de las revisiones bibliográficas porque se me ocurrió. Básicamente, ustedes ven aquí, este es un artículo de Redalic que habla del estado del arte, una metodología de investigación. Y dentro de los instrumentos, dice que hay dos instrumentos que se deben usar o que usaron en este artículo. La matriz bibliográfica, que yo le llamo la matriz del método, ¿sí? Yo le puse otro nombre, se llama para mí matriz del método, ¿de acuerdo? Entonces, esta de aquí, que aquí dice matriz bibliográfica, yo le he denominado matriz del método. ¿Sí? Ya. Entonces, esta matriz del método, o aquí se llama matriz bibliográfica, es un instrumento en Excel donde se inventarían todos los textos que conforman el universo y sobre el cual se aplicaron los filtros de selección. También cumplió la función de reseñar textos y lo hizo de forma práctica y asequible. Esa es la función de la matriz del método. Luego les voy a explicar cuál es la matriz analítica que yo le llamo, o le tiene por nombre para mí, le he puesto como la matriz de metaanálisis. ¿Sí? Aquí le llaman matriz analítica. ¿Ya? Y esta es la que se utiliza luego para los hallazgos. ¿Ok? Ya. Si quedó claro esto, voy a indicarles ahorita de dónde sale uno de los índices de calidad de los artículos. Hay una revisión sistemática realizada por un señor. Tengo por ahí un audio que está con el micrófono. No sé si pueden silenciarle el micro. Detectar. Creo que es... Ya, gracias. Tengo aquí un artículo que es de Day. Es un artículo de una revisión bibliográfica también, donde se explica el proceso de revisión. Y aquí explica lo que es el ACC, el promedio de conteo de citas. Dice que el promedio de conteo de citas se califica o se genera a partir del total de citaciones en la línea de tiempo del artículo sobre el total de años del artículo. Por ejemplo, dice, si un artículo es publicado en el 2010, este tendría 5 años de vida en la línea de tiempo, ¿sí? Antes del 2014, obviamente, ¿no? Estamos hablando de que esto fue publicado en el 2018, pero hablamos de 2014, ¿no? 5 años de vida antes del 2014, considerando que sea la línea de tiempo el 2014. Es decir, y tiene un total de 10 citas en Google Scholar hasta abril de 2015. Esto es el ACC, en este caso se dividiría estos 10 años para 5 y tendríamos un ACC de 2. En base a esta forma incluiríamos todos los artículos que tengan un ACC mayor a 1.5, considerando, mostrando que ellos en este caso tienen un impacto moderado. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente nosotros vamos a tomar, ¿sí? Vamos a tomar los artículos de base con el número de total de años años de vida del artículo en la línea de tiempo y básicamente el número de citas del artículo, ¿no?
Si al dividir esos dos factores el valor es mayor a 1.5, ese artículo tiene un impacto moderado y puede ser usado para fines de nuestra revisión. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea, ¿sí? De utilizar este elemento que es el promedio de conteo de citas o average citation count, que es lo que les estoy mostrando en este momento. ¿Sí? Ahora, voy a explicarles cómo sería el proceso, porque ahorita todo está, tal vez ustedes tengan ahorita un montón de dudas y me decir, pero no le entiendo nada. Me habla de una matriz, me habla de un promedio de conteo de citas, me habla de un factor de impacto SJR, me habla de un montón de cosas. Bueno, voy a hacer un ejemplo total desde cero. Ya, supongamos, les voy a presentar ahorita la matriz. Ya, esta es la matriz del método, la que ven ustedes aquí. Ustedes le abren la matriz del método, ¿sí? ¿Sí? Esperemos que se abra. Y es una matriz de Excel, no es nada del otro mundo, donde ustedes van a tener aquí unos casilleros que van a ir llenando. Mientras se abre la matriz, yo digo, muy bien, digamos que mi tema tiene que ver con los instrumentos de psicología, solo se me ocurrió poner este tema, ¿sí? Y yo voy mando a buscar en un intervalo específico, digamos, vamos a hacer el estudio 10 años atrás, es decir, yo voy a tomar los estudios desde el año 2010 hasta el vigente 2020. Todos los estudios que hablen de instrumentos en psicología. Si se fijan, ustedes aquí pueden ver que me aparecen un conjunto de 21.900 artículos referentes al tema. Obvio, si es que yo digo instrumentos en psicología clínica, esto va a cambiar. ¿Sí? Entonces yo tengo ahí instrumentos en psicología clínica, ¿ya? Tenía 21.900, ahora ya se bajaron a 17.600, publicados desde el año 2010. Obvio que estoy utilizando un criterio de búsqueda muy amplio, ¿sí? Muy, muy amplio, ya. Entonces, ahora ya le escribí mejor y ya tengo 15.500 resultados. Entonces, por ejemplo, análisis psicométrico de la escala de conductas de autocuidado para psicólogos clínicos. Digamos, tal vez este sí me sirve. Y aquí yo lo que debo tener en cuenta es que está citado 25 veces. Este está citado 179 veces. Este índice de citación que se muestra este momento, esto es lo que interesa, eso es lo importante que se está mostrando en este momento. Esto indica que ese artículo, al ser citado por otras personas, tiene una relevancia. Ahora, cuando yo tengo la matriz, ahorita les voy a mostrar la matriz, esta es una matriz y aquí he puesto unos 2 ejemplos, pero bueno, estos ejemplos no competen a psicología, sino son en odontología. Entonces voy a poner un tercer artículo. Entonces digo, a ver, este artículo me parece interesante, parece que quiere de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Adaptación española del instrumento para evaluar resolución de conflictos. Perfecto. El Conflict Talk, ¿sí? Voy a abrirle este de aquí y abro el artículo. Entonces, yo veo el artículo, digo, me parece muy, muy interesante el artículo. Lo leo básicamente en su abstract, lo analizo y digo, sí, mira, es un artículo que está publicado en el año, ¿qué año está publicado? Acá abajito, en el año 2016, ¿sí? Voy a copiarme el título del artículo y los autores. Por ejemplo, bueno, primero el artículo. Entonces digo, se llama Adaptación española del instrumento para evaluar la resolución de datos psicométricos y su validez. Ya, fiabilidad y validez. Aquí le hicieron un análisis de fiabilidad y validez del instrumento. Entonces, yo tomo ese artículo y me voy a mi matriz. Y digo, muy bien, el título del artículo es este. Voy a pegarle. Sí, bueno, parece que no se copió todo. No, sí está. Adaptación española del instrumento para evaluar. Ya, perfecto. Ese es mi artículo.
Digo, ¿cuántas citas tiene? Número de citaciones. Si ven que ahí ya la matriz ya les dice que deben buscar. Entonces digo, muy bien. El número de citaciones de este artículo, según el índice del Google, fue de 13. Fue citado 13 veces. Perfecto. Entonces en mi matriz le pongo, aquí fue citado 13 veces. ¿De qué año fue? Ustedes saben bien que vimos que era 2016. Entonces, aquí, esto de aquí tiene un cálculo automático, ¿no? No le copié la fórmula nada más. Entonces, automáticamente el Excel me saca y me dice, este tiene un ACC de 3.25, porque ya está hecha la fórmula. Simplemente digitamos los valores y se hizo la fórmula, ¿sí? Entonces, si es que yo tomara en cuenta este valor, ya puedo decir este artículo sí vale para mi revisión, porque tiene un valor de impacto mayor a 1.5, que es el impacto moderado. Sigo llenando datos. Por ejemplo, tengo que ver si es que este artículo está publicado en una revista que tiene factor de impacto. ¿Cómo hago eso? Tomo la revista de psicología clínica de niños y adolescentes, hago un control C del nombre de la revista y me voy a lo que se llama el Simago Journal Rank. Ustedes pueden ponerle SJR de su abreviatura en cualquier navegador y la primera opción de búsqueda les va a mostrar, ¿sí? Les va a mostrar el Simago Journal Country Rank, que es la página oficial de la empresa que genera los rankings de las mejores revistas del mundo. ¿Ya? ¿Para qué sirve esto? Para darle fiabilidad a ese artículo que está citado, que tiene buen conteo de citas y además digo, sí, este artículo fue publicado en una revista de veras, de las que realmente publican cosas súper científicas, digamos así. Pero fíjese, esta revista no está dentro del Simago Journal Rank. Voy a mandarle otra búsqueda. No le encuentra ni algo parecido. ¿Sí? Vamos a ponerle con ella aquí a ver si funciona. ¿Ya? Ya, entonces, por ejemplo, esta revista no tiene o no está rankeada. Entonces, en mi matriz, yo solo colocaría, ¿sí? El nombre de la revista. Voy a ponerle aquí el nombre, ¿sí? Y aquí le voy a poner, o si encontró, perdón un ratito. No está, ¿sí? Niños y adolescentes. Me mando a buscar. Ya. Si de pronto no aparece, también ustedes le pueden buscar por el ISSN. ¿Qué es el ISSN? Es un numerito que les identifica las revistas, por si acaso de pronto está escrito. Entonces aquí dice ISSN. Entonces ustedes pueden copiarse este número y hacer otra búsqueda a ver si es que realmente está aquí, ¿no? Entonces yo le voy a borrar la búsqueda esta y le voy a poner control V y le mando a buscar. Si es que así ya no aparece, significa que la revista no está considerada dentro del rango de revistas, ¿sí? Entonces, pero tengo el SJR, el promedio de conteo de citas. Entonces, eso es bueno. Tal vez aquí digo, esto no aplica, no aplica. ¿En dónde fue hecho, o dónde se publicó este estudio? Bueno, veamos la revista, aquí mismo dice de qué, dónde es. Esto es una revista española de la Universidad Miguel Hernández del Che de España. Entonces, aquí yo lleno el campo, perdón, el campo de publicación, España. Ya, perdón, con mayúscula, España. ¿Dónde busqué el artículo? Yo busqué en Google Scholar, pero el artículo, ¿dónde está publicado? Si ustedes ven aquí, aquí dice Redalic, ¿sí? Entonces, este artículo, busqué en Google Scholar, es obvio, pero este artículo le pertenece a la base de datos de Redalic. Entonces, aquí tenemos que escribir Redalic, ¿sí? El área, bueno, ahí sí ya tendría que leer el artículo y determinar a qué área corresponde. Eh, por ejemplo, yo podría poner, esto tiene que ver con el tratamiento pediátrico, se me ocurre, porque es en niños, solo se me ocurre. La publicación es de una revista, esto ya lo sabemos. Y aquí la colección de datos es básicamente, tendríamos que leer básicamente el artículo para ver de qué se trata, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice que el estudio
Tuvo como objetivo la adaptación española del instrumento que mide las estrategias que se utilizan para la resolución de conflictos en una muestra de 2.283 adolescentes del País Vasco. Bueno, ahí habla de que fue un estudio de diseño descriptivo, comparativo, relacional. Se administraron 8 instrumentos de evaluación. Los análisis de varianza confirmaron que las mujeres tienen puntuaciones superiores de estrategia cooperativas. Bueno, esos son los resultados. ¿Sí? Y bueno, básicamente el estudio es de tipo descriptivo. ¿Sí? Y debe ser de enfoque mixto. Entonces aquí podemos ponerle descriptivo. En la colección de datos me parece que es de enfoque mixto. Eso debe estar en los... Voy a adelantarme un poquito a la parte de metodología. En la metodología ustedes pueden encontrar el enfoque de la calidad de los estudios, ¿no? Entonces se trata de hacer un poquito, buscar en el artículo cuáles son la caracterización de este artículo que estamos analizando. Entonces aquí, déjenme que reaccione mi máquina, se queda un poco lenta, ¿ya? Esperemos que reaccione. Bueno, entonces todo este conjunto de elementos es lo que sacamos de los artículos como una primera revisión. La idea es que aquí yo tenga 100 artículos, 200 artículos, 300 artículos, los que haya recopilado de la información, para de ellos escoger con cuántos me quedo. ¿Ok? Entonces, de eso se trata las investigaciones de revisión bibliográfica en su primera parte. Es decir, establecer un conjunto de artículos que me pueda facilitar la búsqueda de información y esta matriz permite hacerlo. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo poner en colección de datos, puedo poner que es de enfoque mixto, es decir, cual y cuantitativo. Cual y cuantitativo, cuantitativo, cualitativo. Vamos a poner los dos. Eso es un mixto cuantitativo. Aquí obviamente les guiará un poco la tutora o el tutor. El tipo de estudio, por ejemplo, este de aquí es de intervención porque intervinieron en un grupo de pacientes, 3.232 niños, ¿sí? Bueno, aquí le han puesto uno que se llama actividad. La actividad que se generó aquí tiene que ver con prueba de instrumentos, por ejemplo. Instrumentos. Y bueno, el número de participantes era 3.230, más o menos de lo que vi. ¿En dónde se hizo? En España. ¿Sí? Y bueno, el país de estudio fue España, perdón. Y veamos en dónde se hizo. Se hizo en una escuela, en un colegio, si se hizo en un sitio correspondiente. Eso se muestra siempre en el abstract, ¿sí? Entonces dice, fue en un país, ¿no? Veamos, en el País Vasco, dice, ¿no? España, Vasco y España. Entonces es España, contexto de estudio, espacio y País Vasco, ¿no? Listo. Entonces, como pueden darse cuenta, estos son los, así se llena y ya tengo mi primer artículo, muy independientemente de lo que sea que tengamos que hacer. ¿Ok? Entonces, la idea en la primera instancia es la recopilación. Es decir, recopilar la mayor cantidad de artículos que yo pueda, que tengan referencia a mi tema y caracterizarlo mostrando los números de citas y si es que ese artículo tiene factor de impacto. ¿Sí? Por la revista, obviamente, ¿no? Porque el artículo al estar publicado en una revista ya tiene factor de impacto. ¿Ok? Por ejemplo, aquí encontramos que sí. Miren estos ejemplos de acá arriba que he dejado aquí. Este de aquí es de una matriz, de una revisión de una persona en odontología que revisó más de 150 artículos, de los cuales se quedó con 98, ¿sí? Donde se hizo la revisión de los artículos. Les comento que está en inglés. Esas revisiones son netamente, básicamente, en un casi 100% de artículos solo en inglés. Eso les da una ventaja, porque lo más duro para un tesista es el parafraseo. Es decir, ustedes sacar de un texto en español y parafrasearlo en español es duro, porque a veces no tiene idea cómo decir la misma idea en otras palabras. Sí, es bien complicado. Entonces, la ventaja de tenerlo en inglés es que primero van a encontrar más información, mucho más información. Y la segunda es que usted puede copiarse el texto en inglés,
hacerle una traducción, arreglarle y ya no tiene que parafrasear porque eso ya no resulta plagio porque es un análisis interpretativo. Solo tiene que citarlo, obviamente, ¿sí? Y eso hace más fácil el trabajo. Pero hay que ambientarnos un poquito en el tema del inglés, ¿ok? Entonces, nuestra primera parte de la capacitación involucró que les he desarrollado, en este ejemplo, la búsqueda, la recopilación y he tomado en cuenta aquí los elementos de publicación mediante el average citation y la calidad de artículos, ¿no? Los otros criterios los ponen ustedes porque tienen que saber de dónde van a buscar, cómo van a buscar. Una vez que ustedes tienen generado esto, se genera una base estadística. Es decir, de los 170 por los criterios de inclusión y exclusión que yo establezca, me voy a quedar con 100 artículos. Supongamos que nos quedamos con 100. ¿Sí? El momento que nos quedamos con estos 100 artículos, por dejarlo como un número cerrado, digo muy bien, estos son mis 100 artículos para mi revisión bibliográfica. ¿Qué basta por hacer o qué falta por hacer? Bueno, voy a mover un poquito el gráfico para que me dé espacio. Entonces aquí la búsqueda es lo primerito que ustedes tienen que hacer una vez que tienen todo listo. Hacen la matriz de recopilación bibliográfica, ya llegan a tener los 100 artículos y comienzan a escribir la parte de la metodología o comienzan a desarrollar la escritura de la metodología. Perdona, no lo he entendido. Con otras palabras, puede que lo entienda. Entonces, una vez que está la metodología lista, usted comienza la escritura, o sea, los 100 artículos comienza la escritura y comienza a describir cómo hizo la metodología. Entonces, regresamos acá y básicamente describimos la metodología en todos sus aspectos. ¿Por qué es que nos quedamos con 100 artículos? ¿Cómo iniciamos la búsqueda? ¿En qué base de datos buscamos? Entonces yo les voy a mostrar un ejemplo de una tesis realizada donde se explica cada cosa que se hizo y cómo se valoró los artículos para haber llegado a estos 100. ¿Sí? Preguntas hasta aquí, por favor. No sé si quedó claro. Vamos a hacer un paréntesis, a ver aquí. Necesito que hagan consultas, deben tener muchas dudas, me imagino. No sé si pueden hacer este momento antes de avanzar. También tenemos el chat, si nadie quiere abrir su micrófono, pueden escribir preguntas al chat de Zoom para explicar. ¿Está todo claro? No sé si escriben en el chat si está todo claro, escríbanle, está todo claro. Para yo tener una aproximación, pregunten sin ningún reparo. ¿Sí? Roberto Dávila, ¿está de acuerdo o levantó la mano? ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes ya. Buenas tardes. Dos consultitas. Ya. La primera situación es con respecto a la matriz. Esa matriz Ya. la tenemos que elaborar nosotros mismos en el sentido de con los códigos y todas las situaciones que se ponían ahí. No, esa matriz se les va a entregar, ya con todo. Lo único que tienen que hacer ustedes es buscar los artículos e ir llenando la matriz y descargar los artículos, obviamente. Porque Claro. ¿cómo pueden hacer una revisión si no tienen el artículo? O sea, ahí no hay nada que inventarse. Ir buscando los artículos, ir recopilándoles, ¿sí? Y de ahí ir colocándolos en la matriz, ¿sí? Steven Esmeraldas me dice, gracias. ¿Está bien, Roberto? ¿Sí? ¿Claro? Sí, la otra preguntita es, ¿qué sería más importante, lo que respecta al número de veces citado o el ranking de intervalo de las revistas? Ya, perfecto. Muy buena pregunta. Ahora, supongamos que usted llegó a tener 100 artículos, digamos 150 artículos en su búsqueda, porque buscó todo lo referente a lo que dice la ciencia. Y usted dice, bueno, están 150, pero ahí dice muy bien, de los 150, me doy cuenta que los que cumplieron con factor de impacto en revistas de factor de impacto fueron 100. Y de los 150, porque los 150 en total, hay artículos que no tuvieron factor de impacto, pero tuvieron buen conteo de citas. Entonces ahí va a depender mucho del criterio del tutor. Por ejemplo, en mi caso, les voy a mostrar un ejemplo claro. Voy a mostrarles, permítanme mostrarles un ejemplo. Voy a mostrar un ejemplo de una tesista, ahorita, donde se escogieron los dos criterios, es decir,
decimos, vamos a quedarnos con los artículos que cumplen el conteo de citas y adicional a esto tienen publicación en revistas con factor de impacto. Entonces, del total de artículos se redujo, porque tomé en cuenta que cumplan las dos cosas. Eso le da más rigurosidad al estudio, es obvio. Pero puede ser que ustedes digan, no, bajando eso no me baja mucho, porque tampoco se trata de hacer poco ni mucho, sino bajo criterios bastante establecidos. Digo, ¿saben qué? El número de artículos que cumple este valor son 90. Solo los que cumplen con factor de impacto. Ah, entonces tomé esa consideración y me quedé con los 90. Y eso es todo. Entonces, esos criterios son muy válidos. La idea es tener una validación objetiva. Es decir, no porque yo quiero, no porque a mí se me ocurre, sino más bien porque el número de citas con el promedio de conteo de citas que se calcula me da ya el referente de cuántos artículos voy a tener. ¿Sí? No sé si está claro ahí la respuesta. Sí, sí, listo, Ya. gracias. Ya. Ahora, me preguntaban también por interno en el chat. La pregunta la hace el joven Steven Esmeraldas y me dice, ¿cuántos años atrás se puede buscar el intervalo de tiempo? Bueno, hay muchos textos que dicen que se recomienda buscar entre 5 a 10 años atrás. ¿Sí? Recuerden que buscar 5 años atrás no es revisión bibliográfica, se llama estado del arte, solo buscar 5 años atrás. Por eso el estado del arte es lo más calientito en publicación. ¿Sí? En cambio, buscar 10 años atrás ya les da una brecha más extensa de artículos que pueden encontrar y pueden buscar mucha información. En cambio, si es que extienden más los tiempos, obviamente la brecha se abre y van a tener más publicaciones. Entonces yo aconsejo, y la mayoría de estudios aconsejan, tener un acervo de unos 10 años atrás, donde se ve la publicación de la ciencia bastante buena y se puede ver la tendencia en publicación. Ya, les voy a mostrar un ejemplo, como les decía, de esto ya hecho, ¿no? Sí, porque cuando vemos algo hecho nos tenemos ya una idea clara. Entonces, fíjense muchachos, lo siguiente. Voy a compartir mi pantalla y quiero que se fijen en este trabajo hecho por una estudiante de odontología. Voy a hacer un poquito más grande esto. Quiero que me confirmen si se ve bien. Sí, creo que ahí se ve bien. Ya. Entonces, esta persona recopiló 100 artículos, ¿sí? 100 artículos de un área que es la parte de la prescripción antibiótica. Si ven ustedes el título de los artículos, todos hablan de prescripción antibiótica. Ya, los artículos fueron de 10 años atrás. Si ustedes ven aquí el filtro, ¿sí? Van a encontrar artículos desde el año 2010 hasta el año 2019, porque en 2020 no encontró ninguno. Puso el número de citas, puso la vida útil del artículo. Esto se calcula solito, esto ya está con fórmulas. ¿Sí? Y automáticamente le sale la CC. Por ejemplo, aquí yo tengo, en este de aquí tengo 100 artículos. ¿Sí? Si ustedes ven, la gran mayoría son en inglés, no son en español. Por la ventaja que les acabo de indicar. Es muy fácil, ustedes pueden utilizar un programa como el DeepL, por ejemplo. DeepL es una aplicación como la que está aquí, donde ustedes hacen un control C y automáticamente les cambia o se les activa automáticamente un traductor que utiliza una base de inteligencia artificial y no hace traducciones literales, sino interpretativas. ¿Sí? Interpreta los textos. Es bastante bueno y cada vez que le vamos haciendo pruebas, le vamos mejorando el lenguaje de interpretación del programa. ¿Sí? Entonces, eso se utiliza para hacer la traducción un poco más rápida. Yo le estoy dando también herramientas. Ahora, si se fijan, la mayoría de los artículos de esta señorita, vamos a verle cuánto es el ACC. Aquí tiene unos filtros. Usted le da clic aquí. Y le voy a decir que me filtre los que sean mayores a 1.5. ¿Sí? Entonces le voy a pedir al Excel que se filtre automáticamente y que me dé cuántos artículos tienen ese rango. ¿Sí? No sé qué pasó, no salió. Filtro mayor o igual que. No sé por qué no se generó. Ya, voy a hacerlo de otra manera. Voy a seleccionar todos y voy a quitar los que no tengan menores a 1.5 en adelante. Entonces, si se fijan, ¿cuántos me quedaron acá en la parte inferior? Dice 98 de 100 registros.
Entonces, ella hizo, ¿sí? Ella hizo su análisis con 98 artículos, desestimando 2 artículos que no cumplían el ACC. Y el resto de sus artículos también cumplen el factor de impacto. Si se fijan, todos cumplen el factor de impacto. Y todos están en cuartil 1, cuartil 2. Ahora yo explico qué es esto de los cuartiles. Es la importancia de la revista que tiene en la parte científica. Le estiman entre el 25% del total de publicaciones en el mundo y lo ubican en una, digamos, en una posición de cuartil. Normalmente las revistas que publican en cuartil 1 son aquellas que tienen mucha relevancia científica. Ahí están los que están buscando la cura contra el cáncer, la cura contra el COVID, están publicando en cuartil 1. ¿Sí? Cuartil 2 también es muy bueno. Pues hasta publicar en un cuartil 4 es bastante bueno. Obviamente publicar en un cuartil 1 tiene que ser una investigación súper bien hecha, y normalmente se encuentra en español, digo más en inglés. No van a encontrar artículos cuartil 1 normalmente en español, aunque sí encontramos una revista que publique en español, en un ejemplo que hice con los docentes, en psicología, que publica muchas cosas en español y está en cuartil 2, que es bastante bueno, ¿sí? Con un factor de impacto bueno, ¿sí? Entonces, una vez que ya se tiene toda la película clara referente a esto, es decir, que ya comenzamos, ya tenemos los artículos escogidos, como les mostraba en la pizarra. Si se fijan aquí, ya escogí los artículos, me quedé con los 100 artículos, con los 90 artículos, con los que le dejo con un número cerrado. Comienzo la escritura de la metodología. Y esto viene a ser como el capítulo 1 de la tesis, ¿no? Entonces aquí yo ya escribo la metodología. ¿Cómo se escribe la metodología? Me preguntarán ustedes. ¿Y qué consta? Bueno, hay varias propuestas. Yo les voy a mostrar una propuesta de parte de la tesista que les mostré a sí mismo, de la misma tesista de los artículos que acabo de indicarles, ¿sí? Y voy a indicarles, no se asustarán, más bien es un tema para que tomen como referencia. Digo, no se asustarán en el sentido de que es bastante analítico el tema, pero no es nada del otro mundo. Es simplemente describir con mis palabras lo que hice. Eso es lo que se trata en revisión bibliográfica. Lo bueno es que todo lo pueden hacer ustedes. Ya, entonces aquí está la introducción. No sé si se fijan en el documento que les estoy mostrando. Aquí está la introducción. Explica de qué se trata el tema de la introducción, estudios previos. Bueno, aquí hay unas cositas que había que corregir. Está muy poquita porque esta es una versión de la tesis que no está la versión final. Pero la metodología, por ejemplo, aquí explica en qué se centró la investigación, cuáles fueron los criterios de inclusión que se utilizaron, los criterios de exclusión que se utilizaron, qué estrategia de búsqueda utilizaron, en qué bases de datos lo hicieron, qué tipos de estudios se hizo, si fue descriptivo, transversal, retrospectivo, porque fueron 10 años atrás, ¿sí? Fue una inspección minuciosa de artículos, ¿sí? ¿En qué periodos? ¿Qué métodos y procedimientos se utilizó? Por ejemplo, ¿qué población de artículos tuve al inicio? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando busco en Google Scholar aparecen miles de artículos en esa publicación, ¿sí? Luego, cómo se fueron reduciendo. Y aquí se utilizaron los instrumentos, la matriz de revisión bibliográfica como una lista de cotejo. Se seleccionaron palabras clave en español y en inglés, eso se pone aquí, se documenta. Y finalmente el algoritmo de búsqueda que me dice, al final me quedé con 98, ¿sí se fija? 43 de Google Scholar, 38 de PubMed, del Elsevier fueron 3, es de Cielo 2 y de World Wide Science 2. Los que cumplieron con un ACC mayor fueron 98, los que no cumplieron, los que fueron seleccionados por SJR fueron 89 y 11 descartados por no cumplir otras normas, ¿no? Y eso es lo que se determinó para la parte de la selección de los artículos. Y luego se valoró los artículos haciendo unos estadísticos, donde se describe, por ejemplo, cuántas publicaciones fueron por año, desde el año 2010 al 2020, cuántas tuvieron un año de publicación con 18 artículos. Esto se hace con estadísticos básicos, ustedes lo pueden hacer en el mismo Excel y en la matriz que se les va a entregar, en el lado derecho, en la hoja 2, existe básicamente ya estos estadísticos hechos, solo ustedes tienen que irlos reemplazando y ya aparecen, ¿no? Lo mismo acá, en la hoja 3 ya tienen
muchos estadísticos realizados, ¿sí? Donde se les muestra los porcentajes, por ejemplo, qué año fue más publicado este artículo, en qué base de datos. Ya estos datos están simplemente, ustedes van reemplazando los datos y automáticamente esos porcentajes van saliendo, ¿ok? Por país y todo lo demás. Entonces, la valoración de los artículos es muy importante porque ustedes dicen cuando defiendan su tesis, van a decir, claro, yo escogí 98, pero todos son cuartil 1, todos tuvieron una proyección de impacto de conteo de citas muy alto, de la mayoría de artículos tuvo un factor de impacto, que eso ya es bastante bueno. Todo el número de artículos, mi mayoría de artículos fueron de Google Scholar y la gran mayoría fueron Q1. Miren, aquí están los de verde, son los Q1. Y así. Entonces se va desarrollando un marco de artículos bastante interesante donde se establece la valoración y se hacen unas tablas inclusive, ya depende del tesista, lo que quiera ir mostrando estadísticamente para justificar por qué escogió 80, por qué escogió 90 y por qué no escogió 200. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mire, por eso es importante hacer 10 años atrás porque si se fijan, el año de publicación en el tema más relevante fue en el año 2014. Y en la base de datos donde más se publicó fue en PubMed. Esto ya está hecho, ¿no? En el Excel. Pasteles de cuáles son, dónde se encontró más publicaciones, el 44% fueron de Google Scholar, ¿no? Y el que le sigue es PubMed. Lugar de procedencia de los artículos, ¿quién es el que publica más? ¿Qué país publica esto? Bueno, había bastante publicación de la India, ¿no? ¿Sí? Y los que más publicaron igual en la India, en los que fueron por ACC válido. Y listo, hasta ahí llega la primera parte. Y ahí tienen ya la primera parte terminada de la tesis. Como ven, la revisión bibliográfica tiene sus ventajas, porque al final no depende si es que usted tiene pacientes, no tiene pacientes, si tiene un montón de cosas. La parte otra se puede resolver, sí, es muy fácil resolverla, porque ya tenemos el instrumento diseñado. Entonces simplemente ustedes tienen que ir analizando los datos, colocándole y las tablas se van construyendo solas. Esa sería la primera parte de cómo se maneja un artículo de revisión bibliográfica. ¿Sí? No sé si tienen preguntas hasta aquí, por favor. ¿Ok? No se pueden escribirme al chat también. Les dejo ahí el chat abierto para que puedan decirme mucho más preguntas. Pregunten sin miedo, no hay ningún problema. Si no quiere abrir su micrófono. Fíjense que lo que les he indicado ahorita es la primera parte de la metodología de la tesis de revisión bibliográfica. Y aquí viene la parte más bonita, ¿sí? Que es la parte de resultados. Esta parte ya tengo mis 100 artículos, ahora voy a comenzar con los resultados de la investigación. ¿Cómo se hace? Básicamente, una vez que ya tengo 100 artículos con mi metodología lista, ya trabajada, lo único digo, ahora voy a ponerme a analizar estos 100 artículos que ahora ya los tengo, ¿sí? Para ello es recomendable, primero, utilizar un administrador bibliográfico. Pueden utilizar, voy a ponerles aquí, escribirles, el uso del programa Mendeley, ¿sí? Mendeley, que es un software que permite administrar la bibliografía. Porque como son 100 artículos, es más fácil hacer una administración mediante la bibliografía, ¿no? ¿Sí? Administración bibliográfica, ¿sí? Entonces, este Mendeley, voy a moverle un poquito esto para que no se me confunda. De la primera parte voy a ponerle así. Voy a moverle este por acá para que me dé más espacio. Vamos a moverle por acá las ideas para que ustedes tengan claro gráficamente el proceso, ¿no? Ya. Entonces, una vez que ya tengo los artículos, vengo a comenzar con la discusión, los resultados y discusión, y lo que se hace es utilizar otra matriz. Esta matriz, como les mostraba en el texto, también se llama matriz de revisión bibliográfica o de análisis bibliográfico, o yo le llamo matriz de metaanálisis. Me gusta matriz de metaanálisis porque es justamente eso, se hace un análisis acerca de todo lo que está en los datos. Entonces, para ello necesitamos como insumo, ¿sí? La matriz de metaanálisis, que en conjunto con el Mendeley son una herramienta muy poderosa. Entonces, la matriz de metaanálisis, disculparánme la tilde,
Meta-análisis. Es la matriz que nos va a permitir a nosotros encontrar la información que queremos. Pero para ello, aquí juega un papel importantísimo los objetivos de su investigación. Si usted no tiene claro los objetivos, no va a poder hacer esto. Porque los objetivos le van a decir qué tiene que buscar. Por ejemplo, quiero buscar como objetivo, digamos, en el ejemplo que les mostraba de los instrumentos, ¿cuál es la aplicación de los instrumentos en la parte de desarrollo investigativo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la aplicación de estos instrumentos? Ah, eso es un objetivo. Perfecto. Entonces, yo conecto este objetivo y digo, muy bien, sí, claro. Este objetivo tiene que ver con la matriz de metaanálisis. Entonces, estos dos se conectan. Usted llena la matriz de metaanálisis y les voy a explicar cómo. Ya, entonces cuando ya tiene los hallazgos del metaanálisis, usted va a tener un montón de acervos de contenidos que después simplemente, una vez que esta matriz esté llena, vamos a hacerle como que la matriz está llena. Entonces esta matricita se llena con los objetivos y nuevamente, una vez que ya está llena, nuevamente regresamos a escribir lo que encontramos. Y encontramos y discutimos y colocamos aquí a manera de texto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya se coloca toda esa información, ya estamos listos. Se termina esta parte de resultados y discusión, y ahí sí, fácilmente concluimos lo que encontramos con los objetivos y hacemos las recomendaciones o propuestas. Y se acaba la tesis. Yo he estimado que una tesis de revisión bibliográfica, yo he visto tesistas que la pueden desarrollar en 2 meses. ¿Sí? Ustedes van a decir, ¿pero cómo? Claro, dedicándose de mañana, tarde y noche, porque es simplemente de sentarse en el computador y comenzar a revisar documentos. Es muy diferente cuando ustedes tienen que ir a buscar a los pacientes que le cancelaron y que todo. Entonces ahí tiene su ventaja, porque usted puede hacerle básicamente en un tiempo corto, obviamente dedicándose. Y conozco que en psicología también ustedes son 2 tesistas que hacen por tema y podrían sacar horrores y barbaridades y sacar rápidamente el proceso investigativo. Ahora déjenme mostrarles la matriz de metaanálisis, ¿ok? Una vez claro esto, voy a mostrarles cómo es la matriz de metaanálisis, ¿sí? Entonces, la matriz de metaanálisis es otra matricita donde vamos a mostrarles de este momento, esperamos que se abra. Y esta matriz me permite a mí recopilar la información según los objetivos. Si es que el objetivo era determinar qué sé yo, la cantidad de instrumentos que se utilizaron aplicados, validados para lo que son pruebas de actitud, digamos, o de aptitud. Entonces yo digo, ya, solo voy a buscar eso en los artículos y voy a sacar solo esa información de los artículos, ¿sí? Entonces aquí hay un ejemplo, ¿no? Miren, esta es la matriz de metaanálisis. Entonces lo que hizo fue tomar de este autor, de este título del artículo, y se buscó, de cada artículo, lo que buscó esta chica fue qué tratamiento usaron, qué antibiótico prescribieron, qué infección odontogénica curaron con ese antibiótico, cuál fue la calidad de la prescripción y qué consecuencias encontraron en la prescripción y qué descripción mala hicieron. Entonces, de cada artículo, ella fue analizando y sacando solo esta parte que le interesa. Si se dan cuenta, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 criterios que están, cada 2 criterios está enfocado a un objetivo específico. Entonces tiene los 3 objetivos específicos escritos aquí arriba. Pues digamos que el objetivo específico sea determinar también los casos de fracaso, se me ocurre. Entonces este criterio va a contar como parte del objetivo y tienen que buscar de cada artículo cada cosa que van encontrando y escribirlo aquí. Obvio, este es un trabajo analítico de lectura, donde van colocando, copia y pegando esto. Copia y pega, copia y pega. Obviamente, aquí la chica no ha encontrado en este artículo un tratamiento, por eso lo ha dejado en blanco. Porque no todos los artículos nos van a dar lo que necesitamos, no van a tener todos todo, ¿no? Entonces, obviamente, esos artículos son los que se van desarrollando en función de la dinámica. Al terminar esta revisión, en este caso de esta chica que fue de 98 artículos sobre el tema, tuvo todos los argumentos ya necesarios de forma horizontal y vertical
para poder revisar y hacer comparaciones y comenzar a redactar el capítulo que le correspondió, que a la final fue copia y pego, un armado de todas estas conclusiones que encontró en cada prescripción que fue encontrando de los artículos, y así en los temas que vayamos haciendo. Fijémonos en la tesis de la misma chica, pero cómo terminó esta parte. Entonces, hace como una pequeña introducción al tema, mostrándonos definiciones. Y aquí comienza a poner apartados. Tipos de fármacos usados en odontología. Entonces aquí pone los tipos de fármacos. ¿De dónde sacó esta información? De los mismos artículos que está analizando, porque ahí los dice. ¿Sí? Pues va sacando la información de los artículos, ¿sí? Y va poniendo aquí, se van concretando los hallazgos que ella va haciendo, ¿no? Por ejemplo, según el mecanismo de acción, va haciendo una clasificación, como una especie de marco teórico. Pero aquí dice principales antibióticos empleados en odontología según la literatura. Estos son sus hallazgos. Entonces ella encontró que el 52% de todos los 100 artículos que analizó, el 52% de los estudios utilizan amoxicilina. El 44% una mezcla entre ácido clavulánico y amoxicilina. Y esos son los aportes de ella. ¿Sí? Y muestra un cuadro estadístico básico donde dice el porcentaje según los estudios, ¿no? Y así para cada cosa que fue encontrando. Estos de aquí son aportes originales, porque es de lo que ella analizó. E inclusive realizó unas tablas que hacen referencia a los aspectos que deben ser considerados dentro de la prescripción antibiótica, según la literatura. Y pone aquí qué estudios dicen o aconsejan estos temas, ¿no? Ya, y coloca aquí los estudios agrupados. Y luego comienza con otro tema de la variable dependiente, independiente. Por ejemplo, las infecciones odontogénicas que más se utilizaron. Entonces aquí está la necrosis pulpar y qué autores hablaron de esto. ¿Por qué? Porque al filtrar la información, ella puede ver exactamente cuáles utilizaron y cuáles no. Como tiene la matriz de metaanálisis, le da una visión global de todo esto que ustedes están viendo. Y ella escribió en resumen su aporte. Al final, hizo unos aportes gráficos donde dice muy bien, yo ya entiendo cómo funcionan los tratamientos antibióticos en odontología para necrosis pulpar. Y les pedimos, como los que estábamos siguiendo el proceso de tutoría de esta persona, le pedimos que haga un gráfico resumen de eso, porque el texto está muy bonito, dice todo. Pero a veces las personas queremos ver un gráfico que nos diga, ah, ya, usted tiene necrosis pulpar, ¿es alérgico o no es alérgico? Ah, es alérgico. Como es alérgico, ¿es adulto o es niño? Ah, es niño. Entonces usted tiene que medicar esto. Entonces es un aporte muy claro donde le permite a la persona de cualquier índole, sí, tener una claridad sobre los aportes de investigación. Entonces, esta parte de redacción es mucho más sencilla porque cuando ustedes hacen esta matriz, simplemente van copiando y pegando las ideas y complementándolas. La rapidez que se hizo esto fue porque los artículos estuvieron en inglés, se copiaron, se pegaron, se tradujeron, se interpretaron, se les arreglaron y se volvieron a pegar y no resultaron como procesos de plagio. Los sistemas de plagio, al hacer una traducción, es como hacer un análisis de parafraseo sin cambiar la idea. Por eso no resulta en plagio. Muy bien. Entonces, si podemos darnos cuenta en la gráfica, ya prácticamente hemos cumplido la segunda parte de la tesis. Ya concluir los objetivos es más operativo y las recomendaciones igual. Si ustedes verifican la investigación de esta muchacha, voy a verle, en la parte de la bibliografía, ¿sí? Va a aparecer la misma bibliografía que ustedes valoraron o identificaron en la parte aquí están las matrices, ¿no? Como anexos están las matrices, ¿sí? Y aquí está la bibliografía, tiene 118 bibliografías en su tesis de investigación, que tiene alrededor de 79 páginas documentadas del proceso investigativo, ¿sí? Y todos bien citados, ¿sí? Y todos estos artículos fueron revisados, sacados y analizados de las diferentes bases de datos. Entonces es un trabajo de mucha excelencia, que inclusive ahorita está ya formulado como artículo para una publicación en una revista, ¿sí? Bueno, ahora sí espero sus preguntas. Eso es lo que les tenía que compartir.
Esa es la metodología. Yo sé que ha sido muy corto el tiempo para explicar todos los aspectos que involucra una revisión, pero les he dedicado básicamente por dónde podemos empezar. Sus docentes ya hicieron una capacitación inicial para tener la guía, sus docentes tutores, para que les puedan compartir, y va a depender mucho de la predisposición que ustedes tengan, ya que las tesis de intervención ahorita están un poco complicadas de ser llevadas a cabo, ya que se necesita pilotaje, se necesita, inclusive las tesis de validación de instrumentos igual necesitan un pilotaje con personas, a menos que las puedan hacer en línea, pero siempre hay ciertos tipos de elementos de psicología que necesitan ser valorados con la observación directa al paciente. Ustedes más como psicólogos clínicos entienden de que el distanciamiento social es un problema en este momento, pero les invito a que hay muchas cosas por publicar ahorita en la ciencia. El tema COVID mismo ha abierto muchas brechas de elementos de psicología que nos están afectando, tanto en el campo estudiantil, tanto en el campo económico, tanto en el campo psicosocial, social. Ahí ustedes tienen un campo amplio y hay mucha publicación de COVID o de lo que está sucediendo en el amplio gama de la psicología. Entonces, entender el aspecto psicológico de cómo se desarrolla esto puede ser de gran relevancia para ustedes y puede abrir las puertas a hacer un proceso bonito de investigación donde se vuelvan inclusive mucho más expertos en la parte investigativa. No sé si tienen alguna consulta, chicos. Ya, los resultados y discusión tienen un parecido al marco teórico, solo es un análisis de datos obtenidos. Ah, muy buena pregunta de Steven. No, cada apartado tiene no hay marco teórico de hecho. Lo que se hace es una escritura explicativa, es como contar la historia. Si usted me va a contar o va a hacer un análisis bibliográfico sobre la afectación de los estudios indican que hay una afectación interesante en la psicología humana a partir del estrés que se genera del estar encerrados, por ejemplo, en estos elementos de pandemia. Y es un análisis global de los estudios que se han publicado en el tema en Europa, en Ecuador, en Latinoamérica y en Norteamérica, por ejemplo. Ya hace un análisis de eso. Entonces, el momento que usted tiene que comenzar a redactar, dice, pero yo no puedo decir, ah, encontré esto, sino más bien tengo que explicar cuál es el estrés, digamos, por encierro. Se me ocurre, solo estoy divagando. Tal vez hable alguna tontería, me disculpo por ello. Pero digamos, comiencen a redactar algo de eso, ¿no? Entonces, dice, tengo que definir qué es el estrés para que la persona que lo lea entienda de qué estoy hablando. El estrés de psicología clínica y voy desarrollando temas. Y después, en un apartadito, Pac, digo, yo encontré esto, ¿sí? Los principales síndromes de estrés detectados a partir del inicio de la cuarentena en la intracasa y las consecuencias que han conllevado. La discusión es un apartado que explica, en resumen, cuáles son los estudios que más compaginaron, por ejemplo, la tendencia, dice, el estudio de Juan, de Pedro, de Andrés, de Luis, determinó que el estrés que involucra el encierro generó violencia intrafamiliar y se probó que en el 80% de los estudios eso ocurre. Eso es una discusión. Pero hay un 20% que discrepa y dice que no es la violencia intrafamiliar, sino de los conflictos, no sé, se me ocurre internos por no poder salir. Ah, la impactación del teléfono. Entonces, ahí hábilmente la discusión va a recurrir a esos aspectos de decir críticamente qué estudios confluyeron en el mismo sentido, qué estudios tuvieron otro criterio muy diferente y qué estudios compaginaron. Entonces, de eso se trata, hacer justamente una compactación entre todos los criterios que se van estableciendo y encontrar un denominador común entre todos los estudios. De manera que usted pueda afirmar que de 100 artículos revisados, el 80% concuerdan que el encierro psicológico ha generado violencia intrafamiliar de diferentes tipos, el A, el B, el C y el D. De eso se trata. ¿Sí? No sé si está clara la respuesta, Steven, por favor me escribe. ¿Alguien más que haga alguna pregunta, por favor? Estoy abierto a preguntas. Si no preguntan, me van a hacer entender de que todo está claro. ¿Sí?
Y Eddie, bueno, pues mientras los chicos preguntan, ¿puedo hacer yo dos preguntitas, por favor? claro que sí, Rosito, cuéntame. Ya, la primera, tú decías que esta modalidad, pues, de no modalidad, esta metodología de revisión bibliográfica, debe incluir también una propuesta. Pero sabes que yo estaba revisando el instructivo, bueno, no sé si es el último que tenemos, en verdad, es Ujú. el que me han enviado de titulación, no sé si es el último. No dice nada con respecto a eso de la Debe propuesta. Y si decir fuera así, recomendaciones. Dice ah, sí, sí, recomendaciones. recomendaciones, sí, Ya. eso sí, El dice problema fue conclusiones. de que el formato que yo adopté, o que está adoptado en el documento que le estoy indicando, no sé por qué razón en esa propuesta le pusieron como propuesta, porque no es propuesta, sino son recomendaciones. Son conclusiones y recomendaciones. Así que si tú tienes como recomendaciones, quédense como recomendaciones. Porque eso de la propuesta queda como que tengo que presentar o hacer una propuesta, y no es así. Las recomendaciones o propuestas, no sé de dónde las sacaron, por eso te digo muy claro que ese formato fue de terapia física. Así que si tú lo tienes, mejor facilítame el documento que tienes y a ver si es que yo llego en consenso con Carlos Gafas, hago la propuesta para que ya quede estandarizado para todas las áreas y la resolución de estos criterios que les estoy indicando. ¿Ok? Sí, sí, sería muy bueno, Eddie, porque esto, bueno, dice, el último que me han enviado de la titulación dice que ha sido aprobado en el 2018 y ahí justo lo estaba revisando. Entonces ya te lo envío para que tú veas si también ese es el último o qué es lo que pasa con ese, porque es el que yo también les he enviado a los estudiantes. Y Ya, ahí lo perfecto. revisas y Está muy ves si es bien. que es de ese, ¿ya? Está muy Perfecto. bien. Está muy bien. Ya, la segunda pregunta. Suponiendo que los estudiantes quieran realizar este momento un trabajo sobre todas las consecuencias psicológicas que ha traído esta confinación o la situación con el COVID-19 en los diferentes aspectos. Pero esta situación directamente del COVID-19 se ha presentado ya, o sea, quiero decir, menos de un año, concretamente con este virus. En Ujú. ese caso, ellos podrían, si alguien se anima a hacer de este tipo de cosas que son las que estamos viviendo actualmente, ellos tendrían que hacer, por ejemplo, revisiones de lo que ha significado una cuarentena o los efectos psicológicos, no necesariamente en COVID, sino en otro tipo de enfermedades que han venido ocurriendo en el transcurso de la humanidad, como esto de la gripe española, de la gripe negra, de la gripe aviar y no sé qué nomás, Claro. que son de años más anteriores, pero específicamente COVID es como que reciente. Claro, pero verán, ahí eso es justamente, no nos confundamos con la temporalidad. El hecho de que este tema sea nuevo no significa que no haya publicaciones. Es todo lo contrario. Yo te puedo mostrar este momento, les voy a mostrar una base de datos que yo manejo como bioestadístico de Sino que publicaciones. la pregunta era por el asunto que ahí decía años en la matriz, era Claro, yo puedo buscar 10 años atrás, más de... obviamente, pero yo puedo buscar la impactación, por ejemplo, psicológica del SARS, SARS-1, Ajá. SARS-2, que son las evoluciones del coronavirus, ¿sí? Ujú. Y su impactación psicológica, que puede haber muchos estudios. Entonces puede ser unos 5 años atrás, por ejemplo, ¿sí? Pero mira, Ya. fíjate, entonces yo puedo establecer los metadatos 5 años atrás y consultar los aspectos psicológicos de las enfermedades, por ejemplo, eh, se podría decir, de afección Respiratorias, pulmonar, digamos. Ajá. respiratorias, y le pongo como un criterio dentro de ellos, por ejemplo, lo que es SARS. Porque, por ejemplo, últimamente en estos meses ha habido publicaciones, yo tengo un acervo de 29.500 publicaciones en COVID en todas las áreas. Ujú. Entonces, si yo de ahí logro buscar, que digo 5 años atrás, pero comienzo a encontrar artículos 2020 sobre psicología y SARS, psicología clínica y SARS y COVID 2019, obvio ya voy a tener un acervo de artículos. ¿Sí? Pero también tu criterio es válido porque puedo ver la impactación y puedo hacer un comparativo con algún estudio que se haya publicado en 2020 sobre el impacto psicológico, porque obviamente si tú haces un análisis retrospectivo del COVID, de cómo están las enfermedades o las pandemias y su impacto y su impactación psicológica, puedes no solo ya tener 10 años atrás, deberías hacer unos 20 años atrás, 30 años atrás, de los principales estudios que existan, elementos históricos, porque ahí las posibilidades son infinitas. A lo que me refiero es que es muy buena tu idea, me parece genial, un nicho de estudio bastante interesante, pero también nos tendremos la posibilidad de que ahorita ya hay mucha publicación a nivel mundial de COVID en todas las áreas, en educación, en salud,
en ingeniería, porque ya están planificando, por ejemplo, hay mucha publicación de métodos para generar, desde el punto de vista ingenieril, los métodos más efectivos de generar instrumentos para poder trabajar en las áreas de mayor exposición, ¿sí? Diseños de cubículos, hay un montón de cosas, ¿sí? Así que tu idea es muy buena y podríamos determinarlo en ese tema, ¿sí? Sí, 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 Eddie, al respecto mismo de lo que tú mencionas. Es decir, si algún estudiante o algunos se animan por hacer alguna situación de efecto psicológico, que hay diversos efectos en la situación del COVID mismo, tomaríamos en cuenta en la parte de los resultados y discusión, es decir, que por ejemplo, aunque los artículos sean solamente de un año para acá, 2020 o 2019, no tomaríamos en cuenta en la matriz esa parte donde dice años de vigencia, creo que dice hay una parte, una columna que no la recuerdo bien. Ah, claro, es el promedio de conteo de citas. Claro, por ejemplo, Eso. no vas a tener, entonces ya el criterio de inclusión cambiaría, Ajá, ¿sí? Por ejemplo, tú dices, podríamos decir que están publicados en una revista de factor de impacto, o podrían poner un criterio interesante, nuevo, porque resulta que esto es perfectible. Por ejemplo, yo podría poner los artículos publicados en función de la emergencia. Como es una pandemia mundial, y el hecho que le pongan que sean criterios que tengan que ver con COVID ya se vuelve relevante. ¿Sí me entiendes? Por eso es sí, que sí, los sí. criterios de inclusión deben ser muy claros. Yo les he puesto, en caso de las investigaciones retrospectivas, ¿sí? He puesto el criterio del promedio de conteo de citas y el factor de impacto. Pero hay mucha publicación que ahorita está saliendo con factor de impacto, que ya está publicado, que las revistas lo han tomado de primera mano y los han puesto en sus publicaciones, porque esto ahorita está, esto es del PEG, es la moda en la publicación científica, en la divulgación. Claro que sí. Entonces eso no tendría nada que ver, Eddie, con esa columna donde dice con esa estoy confundida entonces, que dice no recuerdo la columna cómo está, pero hay una columna que hace referencia a los años de vida, creo que dice, años de vida del artículo o algo así. Claro, es los años de vida del artículo. Es que si es 2020 va a tener solo meses de años de vida del artículo. Les Ay, voy a hacer un ejemplo. eso no interferiría para nada, que sean meses nada más. No, no invertiría, porque por ejemplo, si tú dices que tienes 6 meses de vigencia, tú estás diciendo que es 0.5, porque es la fracción del año, el valor del ACC, como es de la vida de años del artículo. Si yo publiqué en enero y ya es junio, significa que tengo 6 meses del artículo de vigencia en años. Entonces eso es Claro. 0.5. Si tú divides 0.5 para el número de citas, ya vas a tener un factor. Ah, ya, sí me va a resultar porque recuerdas que en Claro, esa fórmula decía 1.5, los que sobrepasan el claro. 1.5. Por ejemplo, te hago un ejemplo concreto, veámoslo así. Un ejemplo muy claro. Voy a demostrarles que sí es posible, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde estoy? Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, A sí te ver, escuchamos, Eddie. ya, perfecto. Entonces sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Se puso un poco lenta mi máquina. Sí, Ya, entonces voy a mostrarles el Excel donde estaba el promedio de conteo de citas. Ya, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo claro. Digamos que este artículo, ¿sí? Es 2020. A ver, ¿dónde está? Ya, digamos que voy a ponerle 8 citas y fue 2020. Si le ponemos así, ya no puede dividir porque la vida útil del artículo es 0. Pero digamos que fue publicado en junio, entonces esto tendría 0.5, ¿sí? Ya me da el valor, ¿sí ven? Porque tiene 8 citas, pero apenas salió hace 6 meses, que es la fracción del año. Un año es 1. Y a la mitad del año es 0.5, porque 6 meses equivale a la mitad del año. Entonces 0.5 es la mitad de un año. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ya me dio un factor de 16, ¿sí se fijan? Entonces los meses sí cuentan. Y obviamente aquí, si yo tengo 2 citas nada más, y el factor es 4 en función. O sea, es muy bueno que un artículo que recién salgo tiene muchas citaciones, porque el factor, por eso funciona el factor, ¿no? A menos que, por ejemplo, sea un mes, que se me ocurre que sea 0.1 el mes, ¿no? Igual ya tiene bastante, bastante. Mientras más pequeño sea el factor de años de vida útil y más alta la citación, va a tener buen factor. Así que no hay ningún problema. Lo único que hay que estimar es que la vida útil del artículo sea, si es menor a 1,
hay que ponerle la fracción del año. Por ejemplo, si yo tengo 3 meses del artículo, será el 25% del año, porque recuerden que tiene 12 meses el año. Es un cálculo bastante sencillo, no lo había considerado, pero considerando que ahorita hay mucho artículo, publicación 2020, la mayoría de publicación es 2020, se tenía que considerar de esa manera. Hay una pregunta también de Steven que dice cuál es un mínimo para una revisión bibliográfica. Según el reglamento, de lo que decías, Rosito, decía que eran al menos, sugería, eso es una sugerencia, una recomendación, no es camisa de fuerza. De hecho, no debería haber camisa de fuerza para el número de artículos publicados. Ustedes pueden tener 300 artículos y el rato de hacer los criterios de inclusión se quedan con 150, pues eso está muy bien. Pero tampoco pueden quedarse con 10 o con 20, ¿no? Pero recomendaba en el formato que tiene Rosito que al menos son 70, ¿sí? Pero no irán a ser solo los 70, eso también es un problema porque a veces lo toman a pecho, ¿ok? Listo. No sé si hay alguna otra inquietud. Eddie, de repente es posible que nos des la indicación, ¿cómo es este traductor de lo que hablaste tú, que me parecía bastante interesante, los artículos en inglés, que en realidad hay mucha más información en inglés, pero ¿cuál es la página a la que debemos acudir o cómo se hace para la Sí, traducción en ese aspecto? Por favor. con gusto. Aquí tengo, la página se llama deepl.com, ¿sí? Translator. Yo lo tengo aquí guardado, déjenme ver. deepl.com. Lo bueno es que este tiene una versión de escritorio, es decir, usted tienen el lenguaje, tiene un autodetector del lenguaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes les va a aparecer un botón donde aparece el botón de descarga, ¿sí? Ustedes pueden descargarse el botón y les aparece una aplicación como la que tengo aquí yo. Aquí está la misma aplicación. Entonces, esta aplicación aquí dice descargar para Windows, es gratis. Lo que podemos hacer es que, por ejemplo, digamos, yo aquí tengo un artículo en inglés, no sé. Bueno, voy a traducir esto en español. Entonces, yo le puedo copiar, ¿sí? Directamente. Hago un control C y automáticamente se abre el programa que ya me descargué y ya me hace la traducción directo. No tengo que hacer control V ni abrir, sino que automáticamente me traduce. Por ejemplo, aquí está traduciéndome del español al inglés porque me detecta qué idioma es el que quiero traducir y siempre me traduce entre los dos idiomas que estoy haciendo. ¿Sí? Es una herramienta bastante útil y como utiliza inteligencia artificial, la traducción va mejorando cada día porque hay mucha gente que lo utiliza y la traducción no literal ya se queda de lado. Entonces hay una traducción más interpretativa. ¿Sí? Eddie, perdón, ¿en dónde estaba el descargar? No lo logré ver. En el botoncito tomate en la parte superior, déjame ver, ahorita te lo indico. Aquí está. Dice descargar para Windows. Aquí. Así, aún no se comparte la pantalla. ¿Ya lo Dice que pueden estás ver? compartiendo. Ya mismo creo que va a salir. Ahí salió ya. En la parte Ya. superior. ¿Sí? Ya lo veo. Descargar para Windows. Ok. Entonces lo descargamos y cuando vamos abriendo nuestro artículo se abre automáticamente. Sí, cuando ustedes hacen un control C, automáticamente el DeepL detecta el control C, salta y les hace la traducción directa de Ya, esa parte que perfecto. están haciendo. También pueden subir en la plataforma documentos. Hay un límite, obviamente, pero tiene mucho acceso, ¿no? ¿Sí? Sí, ahí está claro. Muchas gracias. Listo. Bueno, creo Creo que que si hay no hay mayor preguntas consultas, en el chat. Creo a que están ver, escribiendo algo. dice, ¿nos podría facilitar una tesis de revisión bibliográfica para leer? Sí, les podría facilitar algunas, aunque en el DSpace institucional van a tener publicado unas 2 tesis, voy a ver si les paso los enlaces para que vean ya las tesis culminadas, porque estas tesis todavía están en revisión y no puedo hacer la divulgación de las mismas, simplemente fue por procesos didácticos. Entonces, hasta que no estén publicadas, no puedo divulgarlas. Lo que sí puedo darles los enlaces de tesistas que han desarrollado ya su revisión bibliográfica. Tengo una chica que se llama Bridget Machado, que tiene una muy buena revisión bibliográfica, y ahí se pueden guiar con todos estos testamentos. Ahí está explicado todo de igual manera. Les voy a pasar a Rosito los enlaces y también las 2 matrices de revisión bibliográfica y los 2 papers de respaldo para esto, además del video de la sesión.
¿Ok? Eddie, muchas gracias. Y la última pregunta en mi caso, Eddie. La matriz primera es la que tú nos indicaste con respecto a la recolección de toda la Sí. información de los artículos. La Ajá. segunda matriz, donde ya se va haciendo el análisis de acuerdo a los objetivos, ¿esa matriz cada tutor, en este caso con los estudiantes, la tiene que ir creando? ¿O No, es yo les también el voy a dar referente? les doy la matriz y es una referencia. Lo que pasa es que los objetivos son diferentes en cada estudio. Y en Claro. la parte superior de las filas tienen que ir colocando qué quieren encontrar de cada estudio según los objetivos. Ajá. Entonces, hay veces inclusive que el tesista, el rato que lee, encuentra algo adicional importante. Entonces, puede crear una fila adicional para ir poniendo esos hallazgos. Por ejemplo, está buscando tal cosa y encuentra un dato prevalente interesante. Entonces, puede crear una columna que se llama prevalencia e ir imponiendo eso en los estudios que encuentre. Si de pronto no encuentra todos los estudios, ya se dio cuenta que no es un análisis que se establece en todos, entonces lo puede descartar, pero ya lo anota, ¿no? La idea es como es un cuaderno de notas para ir explicando y sacando cada cosa que necesito de los artículos. Ujú. Ajá. Ya, perfecto. Entonces esas dos matrices nos vas a proporcionar. Exactamente, sí, con mucho Muchas gusto lo gracias. hago. Muchas ¿Ok? gracias, Eddie. No sé si hay alguna pregunta de parte de los chicos. Ya les voy a mandar un enlace de unas tesis que ya están publicadas en el DSpace institucional para que ustedes tengan como referencia de los mismos. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa adicional? ¿No? Bueno, si no hay ninguna otra consulta, pues estoy a las enteras órdenes. Cualquier cosa, Rosito, me hacen llegar. Espero que les haya servido. Sé que es muy corto el tiempo. Yo ya tengo mucha experiencia en esto. De alguna manera sí se ha hecho un recorrido por formación y ahorita digamos, la necesidad de poder resolver el tema, ¿no? Y bueno, pues agradezco mucho la presencia de ustedes, pues y les deseo muchos éxitos en este proceso que empiecen. Creo que las autoridades institucionales, así como también las autoridades de carrera, y en el caso de Rosito, pues se han preocupado porque ustedes tengan una salida en respecto al proceso investigativo. Así que les recomiendo que lo aprovechen, creo que es una buena salida. Si bien es cierto, todo eh, toda meta, todo elemento requiere mucho sacrificio y trabajo. Lo que les ofrezco es algo bastante bueno, muy sencillo y obviamente involucra trabajo. Así que, como todo, toda tesis involucra ser trabajada, analizada y desarrollada. Así que no se desanimen, al contrario, creo que es una buena opción para ustedes y simplemente es cuestión de sentarse y ponerse a trabajar y listo. Y les va a ir muy bien. Agradezco mucho la invitación, pues y hasta una próxima oportunidad, estimados chicos. No, Eddie, antes que de despedirnos, pues de mi parte, de parte de los docentes de la carrera, me imagino que de los estudiantes igualmente, agradecerte por esa predisposición, por ese apoyo, por tu experiencia, que las compartes con nosotros sin ninguna reserva. En ese sentido, pues realmente muchísimas gracias. Y bueno, cualquier situación, alguna cosita que tengamos inquietud, pues te estaremos consultando y sabemos que tú siempre estás dispuesto a colaborar con con la carrera. Muy gentil, muy amable por todos tus conocimientos y tu experiencia, pues, y de parte de todos creo que esas gracias realmente. De nada, Rosito, pues y estoy entero a disposición cuando necesiten. Un saludo a todos los chicos y bueno, cuídense y que ahorita hay que cuidarse más que nunca. Pasen muy bien. Gracias, hasta luego entonces. Hasta luego. Estudiantes, Hasta hasta luego. luego. Con todos, Eddie, hasta luego. Muchas gracias.